Buenas tardes, señores, ¿cómo están? Un comentario rápido de ser necesario acá. Eh, Tienen la mala suerte de que a esta hora es la peor hora para que llueva, así que si está lloviendo y se va la señal, tengan por favor paciencia y yo estaré restableciéndolo lo antes posible. Pero de lo contrario, estamos bien con eso. Bueno, espero que no se me haya borrado alguna de las cosas que están aquí. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a tener en cuenta, por favor, Código de Comercio y Ley de la Actividad Aseguradora. Si nos diera tiempo, entonces terminamos lo del contrato de seguro. Si no, pues lo siento, más no puedo hacer por ustedes. Entonces, empezamos ahorita con la presentación. Inicia la grabación. Dudas, voy a esperar entre el contrato de seguros y el contrato de fianza y de reafianzamiento, y en eso reviso cómo estamos de correos. ¿Qué otra? Esta es la última clase, de aquí vienen los parciales, de ahí tenemos la clase número 13, si no estoy mal, y de ahí los finales. Sin contar que todavía ustedes tienen la tarea pendiente. Y por favor, cuando se las manden, me avisan, porque normalmente a nosotros ni nos avisan qué pasó con eso. Entonces empezamos grabación y la clase. Señores estudiantes, muy buena tarde. Mi nombre es Carla Ortiz, soy su catedrática de Derecho Mercantil 3 y nos corresponde la clase de la semana número 11, contrato de fianza y contrato de reafianzamiento. Para eso tenemos que entender que son dos contratos. Si bien están involucrados, son dos contratos que tienen relación, pero al mismo tiempo son diferentes. Para entender eso, tenemos que regresar al Código Civil, artículo 2100, porque también es para establecer una diferencia entre una fianza mercantil y la fianza civil. Disculpas, pero era porque no lo hacía. Bueno, contrato de fianza, 2100. Por el contrato de fianza, una persona se compromete a responder por las obligaciones de otra. Eso es lo que dice el Código Civil. Ahora bien, si lo ponemos desde el punto de vista mercantil, vamos a decir que es aquel en el que una fianzadora, que ese sería su nombre, se compromete a responder de las obligaciones de otra persona, conforme a normas y tarifas que dicta la Superintendencia de Bancos. ¿Por qué les coloqué el contrato de fianza civil primero? Es para que ustedes tengan aquí la idea de que no es un contrato completamente mercantil, 1. Y 2, que se compromete a responder por las obligaciones de otra. Y que siempre vamos a estar mezclando ya sea una u otra en algún momento de nuestra vida. Pero que la fianza, como civil, la puede dar una persona individual. La fianza, como mercantil, solamente una sociedad anónima de las llamadas especiales. Entonces, ¿qué es la garantía? Porque estamos diciendo que de esa es la finalidad. Es el bien o título de propiedad que asegura el cumplimiento de una obligación. Estamos hablando de la garantía, no del contrato. Es el respaldo con el cual una persona, al solicitar un crédito o préstamo, asegura el cumplimiento de los pagos. Las instituciones financieras analizan las garantías que presenta el solicitante para protegerse contra riesgos y pérdidas, permitiendo así el flujo más eficiente del crédito. Como pueden notar, aquí cambia un poquito, siempre basado en la misma situación. Bueno, existen dos tipos de garantía, ya sea civil o mercantil: las reales y las personales. Esto es para tener en cuenta. Garantías reales consisten en bienes inmuebles u otros activos. La prendaria, que actualmente en materia general se llama mobiliaria, pero la dejo prendaria porque la mayoría de autores todavía le dice prenda, no garantía mobiliaria. Se deja un bien o prenda en garantía de pago. Esta operación también se lleva a cabo en casas de empeño. Les vuelvo a repetir, mezcla civil y mezcla mercantil. Entonces, la garantía real, mobiliaria o anteriormente prendaria.
son bienes muebles. Hasta ahí dejemos. La hipotecaria, se deja en garantía un bien inmueble. Ahí sí no hay ningún problema. Si estamos hablando de prendas, podrían ser documentos, podrían ser vehículos, podrían ser joyas, podrían ser elementos, por ejemplo, un televisor, una computadora, teléfonos. A eso se refiere. Aún se podría dar las acciones de una sociedad, se podría también dar una marca porque todo eso son bienes de carácter mueble. Ahora, garantías personales consisten en los llamados avales o fianzas que tiene el deudor. Si lo regresamos un poquito a los títulos de crédito, nos vamos a dar cuenta que habla también de avalistas. Esas son las garantías personales. Y las fianzas también que tiene el deudor. Cuando estamos hablando de alimentos, por ejemplo, podría ser que sea el pariente, podría ser que sea la mamá, bueno, pariente sería la mamá, o un familiar que no sea tan cercano, o un compañero de trabajo que fíe, pongámosle una pensión alimenticia o cualquier otra situación. Estamos hablando entonces que son personas individuales. Ahora, si lo hacemos también, podríamos encontrar fianzas como un contrato de una entidad. Entiéndase sistema bancario, entiéndase, por ejemplo, en el caso de una cooperativa, entiéndase en el caso de dos sociedades. Recuerden que estamos involucrando ambos puntos. Ahora sí, pasemos al contrato de fianza, pero más que todo de carácter mercantil. Entonces, ¿qué vamos a tener con esto? Artículo del 1024 al 1038 del Código de Comercio. La fianza es un convenio por el cual una persona se hace responsable de los actos de otra frente a un tercero. De manera que la persona o empresa que se constituye responsable se llama fiador, que es la fianzadora, que va a ser la persona jurídica, al solicitante o contratista que se le denomina fiado, y a la persona protegida en el convenio que se le llama beneficiario. Recuerden que como estamos hablando de mercantil, la fianza podría ser una determinada situación, no necesariamente de un carácter, como les estoy hablando, no es civil, pero sí que tenga que ver con algunos asuntos de carácter civil. Entonces, ¿qué otra forma? Es la obligación subsidiaria, porque ¿qué? La obligación principal no es este contrato. La obligación, por ejemplo, si estamos hablando de una fianza con el Estado, ese es mi contrato. Por ejemplo, yo tengo un contrato con el Estado y necesita una fianza. Entonces, mi contrato principal va a ser con el Estado. La fianza, en este caso, sería una obligación subsidiaria que vamos a tener la fianzadora y yo a favor del tercero, que sería el Estado. Entonces, es la obligación subsidiaria constituida para asegurar el cumplimiento de otra principal, contraída por un tercero, el deudor o responsable, mientras se denomina fiador, quien por él se compromete. Ahora la finalidad, garantizar, que ya habíamos hablado de la garantía, o asegurar la satisfacción de un crédito u obligación. Aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Un crédito yo debo, obligación yo tengo que cumplir. No necesariamente, recuérdense que la obligación consiste en dar, hacer y no hacer. El caso de crédito sería un dar. En el caso directamente de la obligación podría ser un hacer o un no hacer. Contra peligros de insolvencia o incumplimiento total o parcial del deudor. Todo esto dependerá del tipo de fianza que se requiera. Pasemos entonces a las características. Bueno, en este sentido no hay muchos problemas con ello. Las características entonces, viéndolo desde ese punto de vista, vamos a encontrarnos, estas ya las hemos manejado, que es de carácter consensual, bilateral, típico o nominado, de adhesión, oneroso, accesorio, tracto sucesivo y que constituye un contrato de garantía. Pasemos entonces a lo consensual. Las dos partes deben conocer y aceptar expresamente las condiciones del contrato, tanto como el garante como el garantizado, avalado como el avalista, afianzado como fiado. Entonces, fiador,
Bilateral. El contrato contiene obligaciones para cada una de las partes, ya sea porque yo pago una cantidad, ya sea porque tengo que no meterme a determinados líos o porque el mismo contrato así lo establece. Típico o nominado, aunque podría existir variantes o modalidades, porque si bien es cierto, está contemplado dentro del Código de Comercio y la Ley de Actividad Aseguradora, podrían darse fianzas de carácter internacional, entonces ahí estaríamos cayendo en la parte de atipicidad, porque no sabemos qué es lo que las otras fianzas o reafianzamientos dicen en el sentido amplio. Ahora, de adhesión o preredactado. No vamos a crear un contrato de fianza como sería en materia civil. Aquí ya viene el contrato, estamos hablando de un documento privado, donde que ya está establecido cuáles son las obligaciones de cada quien. En otras palabras, solo es un contrato de rellenar. Por eso es preredactado. Y siempre, el mismo sentido de las aseguradoras, está blindado. Se incumple alguna parte, ya no se cumple con la fianza. O ya no se puede recuperar, en este caso, lo de la fianza. Pasemos entonces al siguiente. Es accesorio, cuando tiene por objeto el cumplimiento de otra obligación. Este contrato solo va a servir para garantizar que yo cumpla determinada obligación o determinado pago o determinada situación. Para eso me sirve, nada más. Por eso es de carácter accesorio. Mientras yo tenga la obligación, subsiste. Mientras yo cumpla con la obligación, el contrato terminó. Cuando yo incumpla, el contrato se hace efectivo y también termina. Tracto sucesivo. Recuerden que es la ejecución sucesiva, que es el contrario a una sola prestación. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que va a garantizar mientras yo tenga la obligación o mientras yo tenga el crédito. Entonces, de nada me sirve un contrato de fianza si, bueno, ¿cuánto es tanto? Y yo lo pago. Entonces, ¿dónde está la fianza ahí? Tiene que haber entonces un cumplimiento reiterado o continuo. Y se considera un contrato de garantía porque respalda el cumplimiento de una persona o una entidad para el cumplimiento de una obligación. A diferencia de los otros que son contratos reales, que son contratos, aquí no, aquí es un contrato de garantía. De ahí que viene también que sea de carácter subsidiario. Ahora vámonos a los elementos. Aquí vamos a encontrar tres elementos perfectamente definidos. El fiador, que es la fianzadora o la aseguradora. El fiado, el deudor de la obligación garantizada. Ojo, este deudor, ahí se recuerdan que estamos hablando que es deudor no solo de un crédito, sino también de una obligación específica. El beneficiario es el acreedor del fiador, no tanto del fiado, sino del fiador. Es real, porque existe una prima o precio de la fianza. También una suma a entregar, pero ojo, esta suma es en caso de incumplimiento. Si se cumple el contrato, pues ahí terminó. Y formal, existe una póliza. Estábamos hablando de un contrato mercantil. Si fuera un contrato de carácter civil, podría ser documento privado, podría ser en escritura pública. Entonces, ahí cambia. Pero este no. Esto se llama póliza. Artículo 1024. Código de Comercio. Aplicabilidad, contrato de fianza. Las disposiciones de este capítulo se aplicarán a las fianzas que otorguen las afianzadoras autorizadas conforme con la ley. Pasemos, bueno, aquí es relativo porque aquí hay que hacerlo cada uno para que se entienda cuáles son los elementos. Primero, tal vez después se los pase, el fiador. El fiador ya se dijo, tiene que ser una persona jurídica y es una persona jurídica especial, es una sociedad anónima. ¿Por qué? Bueno, si nos vamos allá a lo lejos en la ley de la actividad aseguradora, regresando nuevamente a ella, estamos diciendo del artículo primero. La presente ley, hablando de la ley de actividad aseguradora,
Tiene por objeto regular lo relativo a la constitución, organización, fusión, actividades, operaciones, funcionamiento, suspensión de operaciones y liquidación de aseguradoras o reaseguradoras, así como el registro y control de los intermediarios de seguros y de reaseguros y de los ajustadores independientes de seguros que operen en el país. Ahora, ¿por qué esta ley es aplicable al final de cuentas con nuestro contrato de fianza y de reafianzamiento? Vámonos al artículo 109, es decir, casi al final. El artículo 109 de esta ley establece directamente, bueno, empezamos con 106. Las empresas que al entrar en vigencia la presente ley estén autorizadas para operar como afianzadoras, lo que estamos viendo en nuestro primer elemento subjetivo, adquirirán por ministerio de la ley la calidad de aseguradoras para operar el seguro de caución. De ahí que ustedes se encuentren actualmente que ya no se llame fianza en materia mercantil, sino que un seguro de caución. O no de materia mercantil, hablemosle de materia de actividad aseguradora, como una rama del Código de Comercio y del derecho mercantil. Entonces, la calidad de aseguradoras para operar el seguro de caución específico. Previo a operar otros ramos de seguros, deberán observar lo establecido en la presente ley y su reglamentación. Ahora, pasémonos al 109. Del contrato de fianza y del reafianzamiento. Para la aplicación de la presente ley deberá entenderse y aplicarse en lo dispuesto en el decreto número 2-70 del Congreso de la República, es decir, el Código de Comercio. Capítulo 12, título segundo, artículos del 124 al 138, a los términos siguientes. Fianza como seguro de caución, afianzadora como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro. Entonces, en este caso, todas las veces que hallemos en esta ley que diga reaseguro, seguro, seguro de caución, reaseguro de caución, nos estamos refiriendo a la fianza. ¿Por qué todo este descontrol de mercantil? Porque tenemos que acoplarnos como país a las exigencias internacionales. Entonces, no es para explicarles que esto significa fianza, pero la fianza también es de carácter civil, la fianza también, no, para ellos directamente es un seguro. Para hacer la diferencia para nosotros, porque todavía permanece en el Código de Comercio, se le llama seguro de caución, pero también la conocemos como contrato de fianza mercantil. Ahí sí que, lo siento mucho, tendrán que aguantarse con eso. Regresemos entonces, ya teniendo esto explicado de por qué terminamos siendo un contrato de fianza y terminamos como un seguro, es decir, empezamos por la trompa del elefante y terminamos con la oruga, pero es por eso. Ahora regresemos entonces a lo que estábamos hablando acerca de los elementos personales. El fiador, en este caso, la fianzadora, en este caso, la aseguradora de cauciones, va a ser una persona jurídica. No puede, en materia mercantil, no puede ser una persona individual. ¿Por qué? Porque tiene que tener cierta cantidad de dinero para que respalde. Estamos hablando de 3 millones. El fiado, ahí sí puede ser una persona individual o una jurídica. Es el deudor de la obligación garantizada. En otras palabras, yo soy la que voy a trabajar para el Estado, yo soy la que voy a salir de la cárcel, yo soy la que voy a tener un contrato con el Ministerio de Energía y Minas y necesito una fianza. Yo soy la fiada. Beneficiario es quien resulta creador del fiador para el caso de incumplimiento del fiado. En otras palabras, yo no cumplo con mi obligación.
viene el Estado y le cobra al fiador, es decir, a la afianzadora, es decir, a la aseguradora de caución. Elementos reales. Vamos a encontrar la prima o precio de la fianza. Bueno, aquí no hay para perderse. Recuérdense que es un contrato mercantil y por obvias razones se necesita que, ¿cómo se puede decir? Se necesita que haya cierta ventaja económica. Entonces, siguiendo lo mismo de la aseguradora que ustedes tienen en algún lado, por eso no me preocupé tanto de ponerlo, es el precio del seguro de caución o es el precio de la fianza o es la contraprestación que establece una compañía, en este caso, afianzadora o de seguros de caución, calculada sobre la base de cálculos actuariales. Es decir, bueno, es una fianza por cuánto es su salario, tanto. ¿Cuánto es la obligación? Tanto. ¿Cuánto es lo que tiene que cumplir o cuánto es el plazo? Tanto. Entonces usted va a pagar tal cantidad. Entonces estamos hablando de tablas. ¿Por qué? Si no es lo mismo que yo sea un funcionario, que yo sea un empleado y dependiendo también el renglón en donde me encuentre. Ahora, la suma a entregar. Esto depende del incumplimiento de la obligación. En el caso del seguro, recuérdense que era cuando se llevaba a cabo el siniestro y el riesgo era, no, había un riesgo, pero se lleva a cabo el siniestro. Acá no. Si se cumple el contrato, entonces no hay suma que entregar. Aquí entonces es al contrario, depende del incumplimiento de la obligación, ya sea que yo no pagué, ya sea que yo no hice, ya sea que yo cometí alguna cosa, entonces viene la afianzadora y paga al Estado, si fuera con el Estado, la obligación que yo no realicé. Entonces, este elemento, igual que el otro, resulta trascendente. ¿Cómo así? Puede ser que surja, puede ser que no surja. Pero la cuestión es, si surge, entonces, o sea, si surge el cumplimiento de la obligación, no se entrega. Si yo no cumplo, ahí es donde se entrega la suma. ¿Por qué? Porque para eso he estado pagando una prima o un precio si fuera en un solo pago. Elementos formales. Bueno, si nos vamos a los elementos formales, está más fácil acá. Tiene que ser por escrito. Ahí no hay para perderse. E igual que en el seguro, porque estamos volviendo a hablar que estamos hablando nuevamente que es un seguro de caución, nos vamos a encontrar con la póliza. Y regresando, ¿qué es la póliza entonces? Es el documento que instrumenta el contrato de fianza, en donde constan los derechos y obligaciones de las partes. Es decir, viene y se establece que en caso de incumplimiento por falta de construcción, por falta de pago, por incumplimiento del trabajo por el cual, esa sería entonces la póliza y por ende la fianza. Y recuerden que como es un documento pre-redactado, igual que en el resto de los seguros, no solo es que yo venga, bueno, aquí está hecho, fírmelo. No, tiene que ir la aseguradora, muy bonita, va con su póliza y la lleva a la superintendencia de bancos. Sí, todavía viene lo del banco. Viene la superintendencia de bancos y la entrega. Entonces ellos verifican, sí, mire, hay que corregir esto, estamos bien, la letra pequeña no tiene que ser tan pequeña y eso tiene que estar sobresaltado. Lo que ellos establezcan. Entonces viene y lo aprueba la superintendencia de bancos. Ya aprobada por la superintendencia de bancos, entonces ya se puede manejar. Igual que en el contrato de seguro, también tiene contenido especial. En la fianza, dice, artículo 1025, la fianza se hará constar en póliza, que contendrá lugar y fecha de su emisión, nombres y domicilios de la fianzadora y del fiado. Pues, vuelvo a repetir acá. Recuérdense que en este caso estamos hablando de la póliza y estamos hablando de la fianza, específicamente estamos hablando del seguro de caución. Entonces, nombres y domicilios de la aseguradora, que generalmente va a decir, es difícil que diga afianzadora, y del fiado.
la designación del beneficiario, ya sea el Estado directamente, ya sea la municipalidad, ya sea la empresa tal, ya sea la señora tal, porque el beneficiario podría ser tanto individual como jurídico. La mención de las obligaciones garantizadas, a qué se está comprometiendo el fiador y qué es lo que yo tengo que cumplir. El monto y las circunstancias de la garantía, que puede ser parcial, que puede ser total, que podría ser pagada un tercio, una quinta parte, la mitad o completo. La firma de la afianzadora, la cual podrá ser autógrafa o sustituirse por impresión o reproducción. Autógrafa, puño y letra, ahí se recuerdan. La autógrafa es puño y letra del representante legal o del dependiente o auxiliar del comerciante que haga sus veces. O por impresión o reproducción. ¿Cuál es la impresión o reproducción? La misma que trae los billetes. Ni modo que va a estar el jefe de ahí, va a describir y va a describir cada billetito que nos dan. Entonces estamos hablando que es por impresión. Bueno, prueba de la fianza. A falta de póliza, porque todavía tenemos que irnos a la otra parte, a falta de póliza, que estamos hablando que es por escrito, la fianza se probará por la confesión de la afianzadora o por cualquier otro medio si hubiere principio de prueba por escrito. Un mensajito, un envío, por ejemplo, que últimamente se ha hecho muy popular de sistema de app. Ustedes vienen al banco y dicen una fianza, sí, tarara, lo llenan, lo envían y les mandan su comprobación. Ustedes no lo firmaron, ellos no lo firmaron, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre un medio de prueba? Un medio de prueba es aquel documento, es aquel medio no físico mediante el cual una de las partes comprueba que se realizó o no cierta situación. Cuando estamos hablando de principio de prueba, y esto es principio de prueba por escrito, por ejemplo, un principio de prueba no por escrito, es que yo oí que Juanita le dijo tal y tal cosa, que oyó que se dijeron tal cosa. Ese es un principio de prueba. No es una prueba, no tiene peso, pero puede llevar a aceptar que existe algún medio de prueba en algún lugar. Entonces, regresando al punto. Existe por medio de su teléfono o por medio de la computadora, donde les mandaron una constancia electrónica, donde dice, ha sido aceptado como fiado, o cualquier situación. Eso solo sería un principio. ¿Por qué? Ustedes no han firmado nada. ¿Y cuál es la única forma de probar que son fiados? La póliza. ¿No hay póliza? No hay. Seguimos siempre con solidaridad. Artículo 1027. La afianzadora se obligará solidariamente y no gozará de los beneficios de orden y exclusión. Clases de contratos de fianza. Aquí vamos a encontrar por el tipo de contrato, de acuerdo a la legislación, civiles y mercantiles. Civiles ya se leyó, 2100, no las vamos a tocar más allá de lo que se dijo. Y mercantiles, 1024, Código de Comercio, que es lo que estamos viendo en este momento. Y la otra, atendiendo a las obligaciones y personas que se garantizan. Vamos a encontrar como contrato de fianza mercantil, vamos a encontrar 4. Y aquí están divididos en clases. Clase A, clase B, clase C y clase PA. Clase A de fidelidad, judiciales, administrativas ante el gobierno, administrativas ante particulares. Entonces, como pueden ver, y todas ellas estamos hablando dentro de la ley también. No crean que es sacadito de por ahí nada más. Entonces, clase A de fidelidad es el pago de daños patrimoniales que puedan causar los empleados en contra del patrono o empresa. Estas pólizas son las que amparan y protegen al beneficiario, el Estado o la empresa, por las pérdidas que pudieran sufrir por actos deshonestos de sus empleados o servidores. Recuerden que estamos hablando y que se ocupan mucho en aquellas situaciones de que los empleados o funcionarios no colaboran con sus situaciones. Estamos hablando que se roban el dinero. Bueno, estamos hablando de una cuestión de fidelidad.
Entonces, estamos hablando que pueden ser de carácter individual, de célula de grupo o selecto y abierta de fidelidad. Estas, ¿cómo se las puedo poner? Bueno, cada una de ellas tienen su propio criterio y los vamos a ver si nos da tiempo después. Clase B, van a encontrarse las judiciales y son aquellas obligaciones o actos de un procedimiento judicial. Aquí entonces viene otra forma diferente. O derivado de resoluciones judiciales, generalmente utilizadas para conmutar para evitar ir a la cárcel, o de depósito de dinero dentro de un juzgado, según la disposición de la materia. Pueden ser civiles, pueden ser penales o ante autoridades de trabajo. Por ejemplo, si estamos hablando de civiles, podría ser una fianza que venga y se haga un depósito por la compra de un inmueble, por ejemplo. Entonces se va a garantizar, ¿por qué? Porque no solo vamos a ir, por ejemplo, hay una subasta de tales bienes y no se va a ir uno, mire, yo vengo aquí a hacer una postura por tal propiedad. Ah, bueno, ya hizo el depósito. Oh, porque no solo voy a estar, yo quiero, ahí es como dijo, y nada de solo tocar y nada de comprar. Entonces se tiene que respaldar de que sí se va a realizar, porque es otra de las cosas, para ver si no hay testaferros o personas interpuestas para adquirir esos bienes. Casos de penales, estamos hablando de que la persona tuvo un accidente y para poder salir, le pueden otorgar una fianza, que no se llama fianza, pero para este caso le vamos a tomar como fianza, o autoridades de trabajo. ¿Por qué autoridades de trabajo? Porque yo quiero optar a un empleo y yo necesito de determinado pago para que se dé y sin embargo no lo puedo hacer. Entonces, estamos hablando de la Dirección General de Trabajo. Vale, vámonos a la clase C. La clase C es otro tipo de fianza o caución. Vamos a encontrar administrativas ante el gobierno. Garantizan cualquier obligación válida, legal y de contenido económico, celebrada entre las instituciones del gobierno y particulares. Sostenimiento de la oferta, cumplimiento del contrato, conservación de las obras, así como cierta obra en Chimaltenango que no voy a decir qué es, cumplimiento de pedidos, anticipos exigidas por la ley y garantías de interés fiscal. Este caso es específico porque ¿cómo se va a garantizar que se pueda cumplir? Por ejemplo, en el caso, pongámosle, del pago del impuesto de herencias. Existe la herencia, pero no voy a poner a la venta si todavía no es mía. Entonces, ¿cómo es este interés fiscal? Yo vengo y voy a procurar una fianza que en el momento en que se subaste o que se venda la propiedad, se va a pagar. Entonces, viene una afianzadora, me proporciona el dinero, se paga, pero yo tengo esa garantía de que en el momento en que termine el proceso sucesorio, se va a poner a la venta, se van a pagar los intereses y ahí estamos, entre otras. Clase PA, administrativas ante particulares. Que es otra cosa. Garantizan cualquier obligación válida y de contenido económico, solo que aquí es celebrada entre particulares. Cumplimientos de contrato. Por ejemplo, yo podría estar trabajando con una empresa grande y se tiene que cumplir, por ejemplo, un contrato profesional. Anticipos, conservación de obras, cumplimiento de pedidos, arrendamientos, mercaderías en consignación y créditos. Como pueden ver, se manejan la PA, se maneja la PA y se maneja la C hasta cierto punto iguales. Solo que una es particular Estado y la otra es particular. Entonces, como pueden ver, estamos hablando de una situación varia de clases de fianzas. Ahora, antes de pasar eso, vamos a entender
Doctrinariamente, por lo menos, porque ya ven que se tiene que colocar entre una y otra la diferencia entre un seguro y una fianza. En el caso del seguro es un contrato principal. En tanto, la fianza es un contrato accesorio de garantía. Contrato principal porque estamos garantizando. Recuérdense, eso sí, estamos hablando del seguro y de la fianza desde un punto de vista doctrinario. Si lo tocamos directamente con la ley, ambos son seguros, solo que uno es de caución y el otro no. Si estamos hablando desde el punto de vista legal, uno es del Código de Comercio y el otro lo cambió la ley de actividad aseguradora, la ley de la actividad aseguradora. Entonces vamos a encontrar esa. Otra diferencia, las prestaciones del asegurador consisten en asumir riesgos. En otras palabras, puede hacer que se incendie mi casa, puede hacer que me choquen mi carro, puede hacer que entren a robarse alguna cosa, puede hacer que me fracture mis dedos de pianista. Entonces, a eso estamos hablando acá. Estamos hablando del riesgo. En cambio, la fianza garantiza el pago o el cumplimiento de una obligación. En todo caso, podría yo asegurar mi casa y el reaseguramiento funciona más como fianza que como seguro en sí. El cobro de las primas de las fianzas se establece como un porcentaje del monto afianzado. Es decir, es cierto, se tiene su tabla, pero dice, bueno, el cumplimiento de la obligación es de 100,000 quetzales. Vamos a hacer la garantía sobre el 5, 7% que usted tiene que pagar. Entonces ahí va cambiando un poquito. En cambio, si lo hacemos desde el punto de vista de los seguros, se tiene la posibilidad de pérdidas o experiencia acumulada. Por ejemplo, estamos diciendo que en seguro yo estoy asegurando mis manos para trabajo, pero podría ser que yo como cirujana solo pierda la primera falange del dedo índice. Bueno, la operación yo la hago con otros dedos, no necesariamente ese. Pongámosle, la operación ya sea por una, estamos hablando así. Este es solo porque lo tengo estiradito, pero no voy a hacerlo así. La operación no es así. Entonces, el que me falte una falange no significa esa pérdida. Pero si me falta el pulgar, ahí estaríamos cambiando la situación. Por ejemplo, en el caso de algunos deportes que sí se necesita, por ejemplo, el pulgar, entonces sí sería. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de un basquetbolista y me faltan 2 dedos, no sería la misma a la hora de sujetar la pelota. Pero si me faltan 2 dedos, pongámosle que me faltara el pulgar, pero soy futbolista, entonces no es lo mismo. Ahí estamos cambiando entonces cómo va a funcionar el sistema de primas, tanto en el seguro como en la fianza. Ahora, si lo estamos hablando de otro punto de vista, el contrato de seguro, ¿quién lo pide? No lo va a pedir el beneficiario. Mami, yo quiero que me asegures por cualquier cosa. No va a ser ella. Oye, amorcito, necesito que tengas un seguro porque yo me siento insegura. Tú te vas pongámosle en el caso de los pobres agentes de policía, te vas allá, te vas con los maleantes a perseguirlos, a corretear con ellos y yo qué, yo quiero un contrato de seguro. No es eso, no funciona así. El contrato de seguro es a petición del asegurado, ya sea para garantizar a su familia, garantizarse a sí mismo o garantizar sus bienes. En cambio, la fianza solo es para garantizar. ¿A quién le interesa? Al beneficiario. Ahí sí es el beneficiario el que viene y dice, yo necesito que usted realice un contrato de fianza. ¿Por qué? Para el cumplimiento de su obligación. En cambio, en el seguro no funciona así. Otro que los contratos de seguro y fianza en lo que también pueden cambiar es el objeto protegido. Porque estamos hablando que en el caso del seguro es algo más físico, es algo más corpóreo. Estamos diciendo, bueno, yo pianista pierdo mis dedos. Estoy perdiendo mis dedos. ¿Cómo puedo tocar mi piano? O pongámosle yo que escribo a máquina, solo que le empiece a hacer así porque, bueno,
Hay algunos que así empiezan a trabajar, pero como pianista no podría. Pongámosle, yo soy, como ya dije, basquetbolista. Pierdo mi pulgar. ¿Cómo hago para sostener la pelota? No estoy diciendo nada más porque estamos hablando también de aquellas actividades que realizan personas con capacidades especiales, pero estamos hablando no juegos especiales, sino juegos directos. No es lo mismo que yo, futbolista, pierda, por ejemplo, el pulgar de mi mano, no el de mi pie. Entonces ahí no habría problema. Yo todavía puedo correr y todo lo demás. Pero yo, basquetbolista, pierdo mi pulgar, ya no sería el mismo el agarre que tuviera yo respecto a la pelota. Entonces, estamos hablando de esas situaciones que pueden darse también. Entonces, si es así, el seguro es sobre algo más corpóreo. La fianza no. La fianza es una obligación o el pago. Es verdad, el pago es algo corpóreo, pero no necesariamente que signifique eso como un seguro. Bueno, dicho esto, y saliéndome un poco del lado, pasemos a la póliza. Eso ya se dijo, contrato preredactado, que tiene el contrato de fianza, donde constan derechos y obligaciones de la parte y que debe ser aprobado por la superintendencia de bancos. Ahora, situaciones especiales de la fianza. Primero, capital pagado mínimo de 3 millones. ¿Por qué? Estamos hablando nuevamente de la superintendencia de bancos, estamos hablando sobre todo lo que tenga que ver con la Junta Monetaria y la superintendencia de bancos y especialmente sobre el capital. Si son tan amables, artículos 16 y 17 de la Ley de la Actividad Aseguradora. Capital social, artículo 16. El capital social de las aseguradoras, ojo, también afianzadoras, o reaseguradoras, también reafianzadoras, nacionales, estará representado y dividido por acciones, las cuales deben ser nominativas. Capital pagado mínimo, inicial. El monto mínimo del capital pagado inicial de las aseguradoras, también de las afianzadoras y reafianzadoras nacionales que se constituyan o de las afianzadoras y reafianzadoras extranjeras que se establezcan en el territorio nacional será de acuerdo con los montos siguientes. Saltémonos el A porque son seguros, saltémonos el B porque son seguros de daños también. Pasémonos al C. Para operar en forma exclusiva el seguro de caución, entiéndase, fianza, 3 millones de quetzales. Ahora, para operar en todos los ramos, es decir, fianzas y seguros, 13 millones. Y para operar exclusivamente en reaseguro, aquí no es reaseguro, aquí es reafianzamiento, 26 millones de quetzales. Entonces, el monto mínimo pagado inicial será revisado anualmente y fijado de manera general por la Superintendencia de Bancos con base en el mecanismo aprobado por la Junta Monetaria. Dicho mecanismo podrá ser modificado siguiendo el mismo procedimiento. En el 18 hay aumento de capital, pero eso no nos interesa ahorita. Continuemos entonces. Obligación solidaria de la afianzadora. Ya se leyó, estamos hablando del 1028, es decir, 1027. La afianzadora se obligará solidariamente y no gozará de los beneficios de orden y exclusión. En otras palabras, recuérdense qué significa solidario y qué significa mancomunado. Y solidariamente mancomunado. Entonces, mancomunado es un porcentaje. Solidario es la obligación completa, ya sea que se le pida a uno o se le pida al otro. Pasemos entonces al 1029, exigibilidad de la contragarantía. Ahí es otra situación. La afianzadora solo podrá exigir que el fiado o el contrafiado le aseguren el pago, cuando se haya proporcionado datos falsos sobre la solvencia del fiado o contra el fiador. Entonces, contrafiador. Entonces, ¿cómo así? Mire, yo gano 100,000 al año, a los 5 años. Entonces, ¿qué significa? Yo estoy diciendo que yo gano cierta cantidad y es mentira. Entonces, ahí tenemos una exigibilidad de contragarantía.
no solo van a exigir determinadas cosas por un lado, sino que también otras. Por ejemplo, que tenga una segunda garantía. Si se constituyó garantía real, estamos hablando bienes muebles e inmuebles, y el valor de los bienes disminuye de tal manera que fueran insuficientes para cubrir el importe de la obligación garantizada, hablemos de tres cosas. Supongamos que había una zona muy exclusiva, de aquellas muy bonitas, y resulta que con el tiempo cayó o se volvió un lugar no muy agradable para estar y entonces disminuye. Pongámosle algo así como el de la sede de la fiscalía. Pongámosle de otra forma, que yo tenía un vehículo o que yo tenía un trabajo y resulta que ese trabajo me fue bajando. Entonces, baja la calidad. Pongámosle, en el caso, si ustedes se recuerdan, de los agujeros que se formaron en la ciudad capital en la zona 6 y en la zona 2. Bueno, los edificios que quedaron en el aire perdieron su valor, no digamos los que los coloquialmente se los chupó la tierra. Si la deuda se hace exigible o se demanda judicialmente su pago, ¿por qué ahí? Porque estamos diciendo que no se puede poner en peligro al asegurado, al afianzador. Cuando transcurran 5 años, estos son plazos, si la obligación no tiene señalado plazo de vencimiento o este no deriva de su naturaleza misma. Estamos hablando del 1030 también demora, pero las acciones y todo lo demás estamos hablando que prescribirán en 2 años. Esto sí se mantiene. Estamos hablando también de asuntos litigiosos, normas supletorias, 1038. En lo no previsto en este capítulo se aplicarán al reafianzamiento lo que no se oponga al mismo las normas del contrato de reaseguro. Artículo 1031, saltémonos al otro. Las obligaciones de la afianzadora no se extinguirán porque el acreedor no requiera judicialmente al deudor el cumplimiento de sus obligaciones, ni porque deje de promover el juicio entablado en contra del deudor. Prescripción 1037. Las acciones del beneficiario contra la afianzadora y la de esta contra los contrafiadores y las reafianzadoras prescribirán en 2 años. En el caso de los asuntos litigiosos, recuérdense que tenemos que ver nuevamente con la ley de arbitraje. Y el traslado de fondos también tiene que ser en ese sentido. Pero aquí hay uno más, provisión de fondos. Esto es en la reafianzadora. Por el contrato, perdón, 1034, la reafianzadora está obligada a promover los fondos a la afianzadora, tan pronto como ésta le comunique que ha sido requerido el pago por el beneficiario de la fianza y que va a proceder a realizarlo. La falta de provisión oportuna hará responsable a la afianzadora de los daños y perjuicios que ocasione la afianzadora. Aquí está mal escrito, es una reafianzadora y la afianzadora. Ahora, contrato de reafianzamiento. Por el contrato de reafianzamiento, una afianzadora obliga a otra a pagar en proporción que se estipule las cantidades que ésta deba de cubrir al beneficiario de una fianza. Como pueden ver, estamos hablando también, si la primera es que va a garantizar el cumplimiento de una obligación, la reafianzadora, que sería la misma idea que el reaseguro, es que va a trasladar a la reafianzadora en todo o en parte su propio riesgo. Ay, solo permítanme. Y aquí quedamos en que iba a parar un momentito. Ay, este teléfono que no se deja. Por eso detesto esto. Bueno, entonces, como pueden ver, hemos encontrado esas situaciones, tanto en el contrato de fianzamiento como el de reafianzamiento. Bueno, si estoy leyendo el 1034, no es la ley de actividad aseguradora. Esa tiene menos de 100, bueno, tiene un poquito más de 100 artículos.
Si estoy hablando de 1034, estamos hablando del Código de Comercio. Sí, ¿por qué me salté de una y otra? Porque se tiene que saltar uno. Uno no es ingeniero que va a seguir en la misma línea de trabajo. Uno tiene, esta ley dice tal cosa. Mire, esta ley dice la otra. No se puede hacer de otra forma. Mm, Al parecer no. Bueno, permítame entonces revisar qué dicen los mensajes, porque ya tengo 6 nuevos y ahí estaríamos hablando. Fianza civil y una fianza mercantil. ¿Qué personas se involucran en una? La persona mercantil tiene que ser persona jurídica, sociedad, con un capital mínimo, si son solo de fianza, de 3 millones de quetzales. Fianza civil puede ser tu mamá con solo que tenga un trabajo o una pensión estable. Una diferencia. La fianza civil estamos hablando más como una situación personal. Por ejemplo, tú vienes, vas a una cooperativa o vas con un prestamista o vas con tu amigo aquí y dice, mira, pero yo necesito un fiador. ¿Qué nos vas a dar de fiador? Bueno, mire, este mi amigo va a darle tanto, voy a poner a mi amigo de fiador, en caso que yo no pueda pagar, él lo paga. Perfecto, y se hace así sin problemas. En el otro, no va a ser tu amigo, no va a ser tu mamá, no va a ser tu esposo o tus hijos. Ahí va a ser una sociedad debidamente autorizada, no solo por la Junta Monetaria, sino por la Superintendencia de Bancos, y que lleva encima a la IBE, o, es decir, la Superintendencia de Verificación. Entonces se controla más. Ahí con solo que tu mamá te preste es suficiente para que sea tu fiador. Esa sería una de las cuestiones. La otra, estamos hablando no solamente de qué es lo que va a cubrir. Recuérdense que la fianza civil va a hacer obligaciones de ese carácter. También podría darse de carácter penal hasta cierto punto, pero estamos diciendo quién va a quedar con eso. Todas las de carácter laboral, no. La fianza ahí sería más que todo de carácter mercantil. Estamos hablando de montos. Esa es una de las situaciones. Entonces, los montos que se van a trabajar ahí es una de las situaciones más grandes que hay. Y se dan cuenta, siempre me logran meter alguna. Bueno, qué remedio. Y ya les contesté 2. Si después de esa no la entendieron, mis disculpas, yo ya no puedo hacer más por ustedes. Porque les estoy escribiendo en el examen la vaca da leche y ustedes me escriben uga todavía. Y eso que no soy yo la que califico el examen. Bueno, entonces, con esto terminamos el contrato de, fianza. No me recuerdo hasta dónde llegué con ustedes con el contrato de seguros, pero si estamos bien, hasta ahí estaríamos llegando en todo caso. Ya no tendríamos nada más que tocar respecto a eso. Les recuerdo que la otra semana ustedes, bueno, técnicamente la otra semana ustedes ya deberían de tener examen. ¿Cuál? No sé, pero ya deberían tener su examen. Se puede revocar la fianza de la misma forma en que se puede revocar el contrato de seguro. Ahí estamos hablando siempre de las mismas situaciones. Recuérdense que estamos hablando de un seguro de caución. Entonces siempre se tiene que aumentar ahí. Yo creo que me están volviendo a ver. No, esto sí se las puedo contestar. Siempre se va a mantener lo mismo. Estamos hablando que son contratos y todos los contratos pueden ser revocados, pueden ser rescindidos, pueden ser resueltos, porque siguen siendo contratos. No, me temo que ya no, porque esa es una de las preguntas que ustedes tienen que buscar. Lo que dije, hasta ahí llegamos. No se puede tomar de otra forma, o por lo menos desde ese punto de vista.
Una cosita más que se me había olvidado tomar, pero no, dejémoslas ahí, porque a veces el Estado requiere de otras fianzas, no solamente de las que establecidas aquí en esa ley, sino que de otras, pero no, esas no quiero tocarlas. Esas ya cuando estén con ustedes como profesionales, busquen cómo le van a lograr hacer. Entonces, si estamos hablando de cómo está la terminación y todo lo demás de de lo que me estaban preguntando ahí de la revocación, recuérdense que cualquier contrato está sujeto a modificaciones, que haya situaciones donde digan que se necesite todos para que se hagan modificaciones, esa parte, pueden ser resueltas, pueden ser revocadas, aunque la revocación aquí sería un poco difícil porque estaríamos hablando, si es revocación de carácter unilateral, podría ser siempre y cuando, por ejemplo, que yo diga, es que yo trabajo para tal lado y necesito la fianza, pero resulta que ni soy la persona ni trabajo para ese lado. Entonces ahí sí se llevaría a cabo una revocación. Podría ser resueltas si hay alguna cláusula donde diga que no se tiene que hacer determinada cosa y yo soy la primera que la voy a hacer. Entonces ahí habría una resolución del contrato también. Recuérdense que estamos manejando, si bien es cierto, son contratos específicos, siempre tenemos que manejar las disposiciones generales del artículo 669, de los contratos 672 y de los contratos 673, que fue bueno que lo dijeran acá. Artículo 673, contratos mediante pólizas. En los contratos cuyo medio de prueba consiste en póliza, factura, orden, pedido o cualquier otro documento similar suscrito por una de las partes, si la otra encuentra que dicho documento no concuerda con su solicitud, deberá pedir la rectificación correspondiente por escrito dentro de los 15 días que sigan a aquel que lo recibió. 673, Código de Comercio. Y se considerarán aceptadas las estipulaciones de esta, si no se solicita la mencionada rectificación. Otro plazo. Si entre los 15 días siguientes el contratante que expide el documento, es decir, en este caso la afianzadora, no declara al que solicitó la rectificación que no puede proceder a esta, se entenderá aceptada en sus términos la solicitud de este último. Los dos párrafos anteriores deben insertarse textualmente en el documento y si se omiten, se estarán a los términos de la solicitud original. Son aplicables a los contratos a que se refiere este artículo las reglas establecidas al anterior. En otro caso, estamos hablando de contratos mediante formularios, la renuncia del derecho, estamos hablando de las cláusulas adicionales, prórrogas, moras, obligación sobre cosa cierta, obligaciones pecuniarias, incumplimiento de las leyes fiscales, libre contratación, derecho a retención, obligaciones, cesación, transmisión de bienes, embargo de la cosa retenida, obligaciones de la retención y terminación 688, que es específico lo que estás pidiendo. Únicamente en los contratos de tracto sucesivo, este será de tracto sucesivo, y en los de ejecución diferida puede el deudor demandar la terminación si la prestación a su cargo se vuelve excesivamente onerosa, por sobrevenir hechos extraordinarios e imprevisibles. La terminación no afectará las prestaciones ya ejecutadas ni aquellas respecto a las cuales el deudor hubiera incurrido en mora. Supongamos que lo que estoy haciendo es una contratación con el Estado para hacer un puente. Bueno, empecé a hacer el puente, todo estuvo bien, se creó perfectamente, lo revisaron, nítido el puente, pero viene un terremoto magnitud 9 y esas tira el puente por un lado. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? La fianza en este caso no se puede realizar. ¿Por qué? Estamos hablando de una cuestión completamente natural. No es lo mismo que el caso de libramiento, porque ahí tendrían que haberse previsto otras circunstancias que no se previeron. No el caso especialmente de la. Bueno, no veo tampoco que haya ninguna otra pregunta como para que continuemos con eso. Tampoco me han contestado qué pasó con el contrato de seguros, porque yo sé que algunos de ustedes la ven al otro día y el otro día no llovió. Por ejemplo, ahorita dejó de llover, ya no tenemos nada que ver con eso.
Y todavía tenemos 10 minutos para trabajar con esto, con el contrato de fianza o con el contrato de seguro. Pero preguntas específicas, por favor, para que no haya problema de esto. Y en este momento cierro grabación, porque es algo que no me permite entender. Ustedes dirán, ¿cómo hacemos con esto ahora? Bueno, entonces, en vista de que no veo, no hay, pasemos entonces a la ley de actividad aseguradora, nuevamente solo para dejar específicamente en ella. ¿Por qué de los asuntos litigiosos? Me dijeron o escribieron ahí que cuál es el artículo. Vale. Artículo 35 de la Ley de Actividad Aseguradora. Recuerden que son aplicables a los contratos de seguro, contratos de reaseguro, de fianza o caución y de reafianzamiento o contratos de seguro de caución. Artículo 35 de la Ley de Actividades de Aseguración. No, porque son preguntas que ustedes tienen que revisar. Yo por eso ya les di los artículos de la fianza civil. Entonces, del 2100, miren la fianza civil y vayan comparando. Miren también las características entre una y otra. Tampoco hay que comerse el pollo y las plumas. 35. El conocimiento y la resolución de los negocios y cuestiones litigiosas entre los asegurados y las aseguradoras y las reaseguradoras, aquí cambiemos, litigiosas entre los fiados y afianzadores. No, a ustedes no les cuesta encontrar las preguntas, a ustedes les cuesta encontrar las respuestas. Las preguntas ahí están. Cambiémosle eso. Corresponden a los tribunales ordinarios competentes o arbitrales según se pacte el contrato respectivo. Ay, vámonos pues, código de civil, solo para que lo tengan aquí un poco más claro. Contrato de fianza. Por el contrato de fianza, una persona, estamos hablando, desde ahí tenemos la primera diferencia. Una es individual y la otra obligatoriamente tiene que ser jurídica. Se compromete a responder por las obligaciones de la otra. Hasta ahí estamos bien. Recuérdense que aquí son obligaciones y también incluyen los créditos. El fiador puede estipular que el deudor una remuneración por el servicio que le presta. La fianza debe constar por escrito para su validez. Ahí no hay lío. El fiador solo será responsable por aquello que expresamente se hubiere comprometido. Puede obligarse a menos que no haya más que el deudor principal, tanto por la cantidad como en lo oneroso de las condiciones. Ahí se mantiene igual. Entonces, estamos hablando, tanto en civil, primero, vámonos a las personas. Segundo, vámonos a la materia de que se trate y ley que lo regula. La otra, uno es comerciante o ambos tienen que ser comerciantes en el ejercicio de su profesión. En materia civil no hay comerciante por medio. Por mucho que tu mamá, por mucho que tu hermano, por mucho que tu amigo tengan una tiendecita, no están actuando en el ejercicio de su profesión. ¿Por qué? Yo puedo tener una tiendecita y voy a ser tu fiadora, pero yo no soy comerciante de fianzas con esa mi tiendecita. Esa mi tiendecita, mi abarrotería, mi salón de belleza, es otra cosa. Ahora, si nos vamos desde el otro punto de vista, va a ser de la cantidad que tengo que tener. Yo, por ejemplo, puedo ser fiadora y solo tener una mi casa de unos 100,000 quetzales. En cambio, un fiador mercantil tiene que tener mínimo 3 millones de quetzales.
porque a eso se dedica. Esa va a ser su forma de ganar su dinero, va a dar fianzas. Esa es otra de las situaciones. En asuntos litigiosos, si lo ponemos desde ese punto de vista, los asuntos litigiosos, si por ejemplo, a mí me están ejecutando porque no pagué la pensión de la niña o no pagué una pensión, ¿en qué juzgado va a ser? En familia. Si yo no pagué una deuda de unos 50,000 quetzales, ¿dónde? Juzgado civil. Va. En cambio, la actividad aseguradora aquí directamente va a ser en materia mercantil, juzgado civil y especialmente un juicio sumario. Si se dan cuenta, ahí vuelve a cambiar nuevamente de qué se trata. No dice, pero de acuerdo a esto, el 10 de octubre hay exámenes, dice. Pero no dice qué examen va a ser primero o peor si somos nosotros. Bueno, entonces, viéndolo, tenemos desde ahí. Vaya, terminamos con eso. Entonces, si nos vamos a los seguros, nuevamente, ¿cuál es la diferencia entre un seguro y una fianza? Desde el punto de vista doctrinario, la fianza va a ser por el cumplimiento de una obligación. El seguro no. El seguro va a ser por un riesgo que haya. Ahora, ¿cómo terminó la fianza dentro del seguro? Porque estamos hablando, ¿cuál es el riesgo? Que no cumpla con su obligación. Esa es toda la base por la cual nos hicieron las grandes confusiones de una fianza y de, de un seguro. Así de sencillo. Ese es todo el lío que nos hicieron. De otra, así, una fianza civil no necesita de nadie más, solamente a juicio del juez va a considerar, sí, yo considero que esta persona tiene dinero, bienes, fondos o lo que sea para cumplir con las obligaciones en caso que esta persona no cumpla. Por ejemplo, te están demandando a ti por una pensión alimenticia, entonces va a ser tu mamá quien va a tener que pagar esa pensión alimenticia. Pero estamos hablando, por mucho que sea, no va a pasar de 5,000, tal vez 10,000 mensuales. Y en el otro estamos hablando de una obligación mayor. Y siempre lo mismo, estamos estableciendo cómo va a funcionar esa cantidad. En el otro, el juez dice, bueno, yo acepto la fianza, sí considero que la persona la puede pagar y ahí terminó todo. En el otro, no. En el otro, no se necesita que el juez acepte si ese fiador irá a pagar o no. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es una persona jurídica, comerciante, seria, con un capital mínimo de 3 millones. Ya, si me dijeran, mire, es que yo vengo a este tiempo, yo vengo representando a la aseguradora del Banco del Café. Uno todavía, ¿no es esa que quebró como en el 2005, 2007, por ahí? Sí, esa es. Entonces, ¿qué hace? La Junta Monetaria dijo, terminó, está fuera. Entonces no funciona. Recuérdense que están los derechos de los acreedores. En este caso estamos hablando del seguro. También si ustedes leen un poco más adelante van a encontrar la declaratoria de quiebra. Estamos hablando de quiebra, pero de la afianzadora. Entonces, ahí es una circunstancia por aparte. Recuérdense que una vez quiebre una sociedad mercantil, los bienes que ésta tenga, si se logran tener, van a quedar a disposición de los acreedores. Y ahí terminó todo. En el caso de una persona individual, es difícil que ella logre hacer una quiebra, que se declare en estado de quiebra. Entonces, todos los bienes que vaya teniendo, ahí se los van tomando, por decirlo de alguna forma. Recuérdense también de las personas que intervienen con los seguros. Estamos hablando de los intermediarios, el agente y el corredor. También son aplicables el agente de fianzas. ¿Por qué? Porque son agentes de seguros de caución, son corredores de seguros de caución.
Entonces, todo eso tiene que ver. Y con esto ya terminamos. Les deseo la mejor de las suertes. Por favor, leidita a su ley de actividad aseguradora, leidita a su código de comercio. Y si todavía tienen ánimos después de entender las dos leyes, a su código civil a partir de 2100, que habla de la fianza. Porque fianza hay civil, pero seguro no hay civil. Entonces, señores, creo que ahí estaríamos. Les deseo la mejor de las suertes porque no nos queda de otra. Y para la otra semana de exámenes, si no estoy mal, bueno, depende de qué nos toque. Para la siguiente vamos a tener, estos contratos son menos complicados. Bueno, menos complicados es un decir. Como abogado uno puede hacer complicado lo que es fácil y fácil lo que es complicado. Todo depende de quién lo haga y por qué lo haga. Para la otra semana estaríamos viendo los últimos, que sería el contrato de agencia, el contrato de distribución y el contrato de franquicia. En otras palabras, McDonald's, Pollo Campero, Coca-Cola, Volkswagen, esos serían los contratos de franquicia. Y los contratos de agencia, pues vamos a ver de otra cosa, que van a ser prácticamente cómo se va a distribuir o cómo van a hacer los negocios o la promoción de negocios de una persona a otra. Recuérdense que vimos anteriormente el contrato de agencia de agentes comerciales. Ahora vamos a ver el contrato de agencia directamente. Entonces, señores, les deseo muy feliz tarde. Bueno, si no la pasan bien, por lo menos traten de mejorar su situación y nos vemos quizás, porque ahí sí no lo puedo confirmar, la otra semana. Que tengan muy buena tarde.